Grabo este vídeo como repaso de la clase de ayer del movimiento circular uniforme y así que podáis hacer el ejercicio que os he mandado en la tarea, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un dibujo del movimiento circular uniforme. Tenemos que recordar que el movimiento circular uniforme es cuando el móvil realiza un movimiento con una trayectoria de una circunferencia, es decir, una trayectoria circular, y que el módulo de la velocidad es constante. Pero eso no implica que la velocidad sea constante. La velocidad está cambiando constantemente de dirección y de sentido, y por tanto existe una aceleración, pero en este caso es una aceleración centrípeta, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo que empezamos ayer, que es relacionando las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Entonces, tenemos aquí un dibujo de una circunferencia y si os fijáis, esto es sacado de vuestro libro, si os fijáis aquí el ángulo lo representa con otra letra griega distinta a la que pusimos ayer. Esta es phi. Yo ayer usé otra letra que era esta de aquí. Sí, es lo mismo. ¿Vale? Esto es el ángulo. ¿Vale? Y también tenemos en este dibujo S, que es el espacio lineal. Vale, yo puedo relacionar estas dos magnitudes a través del radio, el radio de la circunferencia, es decir, la distancia que hay entre el punto y la trayectoria que está realizando. ¿Cómo? Pues a partir de la siguiente expresión. El ángulo será igual al espacio lineal partido el radio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo ayer os puse el ejemplo en el que yo el espacio lineal voy a suponer que es el espacio de una circunferencia. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? Una circunferencia completa, en este caso, S sería igual a 2pi por r. Por lo tanto, el ángulo equivalente a una circunferencia completa, ¿cuál sería? Voy a poner aquí de otro color. Sería el ángulo de una circunferencia, que ya sabemos que es 360 grados, en este caso sería 2pi por r partido r. ¿Qué pasa con las r? Que se van y entonces me queda un resultado que es 2pi. Ese ángulo lo medimos en lo que se conocen como radianes, ¿vale? Que es una nueva unidad angular, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto me permite, esta expresión de aquí, me permite relacionar el espacio y el radio y convertirlo en un ángulo. Entonces tenemos que recordar que 2pi radianes, que es el ángulo de una circunferencia completa, es el equivalente a 360 grados, ¿vale? ¿Puedo hacer el proceso contrario? Por supuesto. De esta expresión de aquí, yo si tengo el ángulo que he recorrido y tengo el radio, también puedo saber qué espacio he recorrido. Es decir, este espacio de aquí, yo puedo saber cuánto es. ¿Cómo? Pues si el radio está en la expresión aquí dividiendo el espacio, yo puedo pasarlo hacia el otro lado multiplicando y me quedará que el espacio es igual al ángulo por el radio. ¿Vale? Esta expresión de aquí también es muy importante y la vamos a utilizar. Es decir, que sería esta primera expresión, 1, y esta segunda expresión, 2. Vale, seguimos. Vamos a ver qué relación hay entre otras magnitudes lineales y angulares, como puede ser, en este caso, la velocidad. Entonces, os recuerdo que la velocidad podíamos medirlo como el espacio partido el tiempo. Yo os dije que esto era la velocidad lineal, ¿vale? Esto es velocidad lineal. Y, por supuesto, está el módulo. Si os fijáis, no hay ninguna línea que me indique que es un vector. Vale. Yo puedo decir que también existe una velocidad angular. Velocidad angular. Esa velocidad angular se representa con la letra griega omega, que es como una especie de W. Y entonces, equivalentemente
a la velocidad lineal va a ser el espacio recorrido por unidad de tiempo. Pero claro, si yo lo que estoy recorriendo es un ángulo, el espacio que yo voy a recorrer ahora, en vez de ser una distancia en metros, ¿qué va a ser? Va a ser un ángulo, es decir, va a ser phi entre el tiempo, ¿vale? Esta expresión también muy importante. La velocidad angular es el ángulo entre el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿yo de estas dos expresiones las puedo unir? Sí, yo las puedo unir a través de ¿qué? De la expresión que hemos dicho antes. Si os fijáis, lo que hemos puesto antes es que el espacio era igual al ángulo por el radio, ¿verdad? Pues entonces, si yo me vengo aquí a la expresión de la velocidad lineal, ¿qué me va a quedar? La velocidad lineal es igual al espacio partido el tiempo. ¿Pero qué hemos dicho? Que el espacio, a su vez, ¿a qué era igual? El espacio era igual al ángulo por el radio, ¿verdad? Si yo uno estas dos expresiones, me va a quedar que la velocidad lineal va a ser el ángulo por el radio entre el tiempo. ¿Y qué es el ángulo entre el tiempo? El ángulo entre el tiempo es justamente la velocidad angular. Por lo tanto, me queda que la velocidad lineal va a ser la velocidad angular por el radio. Otra expresión muy importante. Y esta expresión me permite relacionar a partir de la velocidad angular la velocidad lineal. Por ejemplo, si yo sé que tengo una velocidad de, por ejemplo, 2pi radianes por segundo, si yo conozco el radio, en cualquier punto yo sabré qué velocidad en módulo lleva. Esta es la fórmula número 4, ¿vale? Muy importante. Luego vamos a hacer un ejercicio en la que lo relaciono todo. Vale, seguimos. Una de las cosas que es muy importante ver y que en los problemas se utiliza mucho son el concepto de revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto es una unidad de velocidad angular, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 20 revoluciones por minuto se pone RPM. Esto es el equivalente a 20, para que lo veáis más sencillo, revoluciones partido minutos. Pero esto no es una unidad del sistema internacional. No es sistema internacional. La unidad del sistema internacional de omega, la unidad del sistema internacional de la velocidad angular son los radianes por segundo. El sistema internacional de omega son radianes partido segundo. Entonces, ¿podemos hacer un cambio, por ejemplo, de revoluciones por minuto a radianes por segundo? Sí. Vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente cambio. Ejemplo. El ejemplo va a ser, yo quiero pasar 60 revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces, ¿cuánto es 60 revoluciones por minuto? 60 revoluciones por minuto, si os fijáis, es 60 revoluciones partido minuto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un factor de conversión. Bueno, en este caso 2. El primer factor de conversión, quiero convertir las revoluciones las quiero convertir en radianes. Entonces, una revolución es una vuelta completa, ¿vale? Y ese ángulo de ahí, que eran 360 grados, ¿cuánto es en radianes? Pues una revolución son 360 grados, que es igual a 2pi radianes. Perfecto. Pues ahora, sabiendo eso, yo pongo que una revolución son 2pi radianes. Y ahora, ya tengo la revolución, se va con revolución, y me queda el minuto. Un minuto, lo pongo arriba para que se vaya, y son 60 segundos. Vale, minuto se va con minuto, 60 entre 60 es 1, y esto me queda 2pi. No hace falta que multipliquéis el pi, lo podéis dejar así. Radianes
por segundo. Y ya eso lo tengo pasado a las unidades del sistema internacional, ¿vale? Esto es muy importante y lo voy a tener que hacer bastante en los ejercicios. ¿De acuerdo? Venga. Pues seguimos. Bueno, antes de nada, os recuerdo también que podíamos hablar de aceleraciones, ¿verdad? Entonces, yo dije que el movimiento circular uniforme era importante recordar que la aceleración, a ver si puedo escribir, la aceleración tangencial es igual a 0, ¿vale? Pero que la aceleración centrípeta no es igual a 0 porque es la que está produciendo ese giro. Esa aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado partido el radio, ¿vale? Esto es muy importante y esto se puede utilizar. Ok. Y para acabar, los conceptos de periodo y frecuencia. El periodo se representa con la letra T, ¿vale? T mayúscula. Y el periodo es el tiempo que tarda el objeto en completar una vuelta. Por ejemplo, dije ayer, el periodo de la Luna. El periodo de la Luna alrededor de la Tierra es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. En este caso sería 28 días, ¿vale? En el sistema internacional, ¿en qué se mide el periodo? El periodo se mide en segundos, ¿vale? Y por otro lado, la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, es decir, el número de vueltas que da por segundo. ¿Cómo se calcula la frecuencia? ¿Qué expresión tiene la frecuencia? La frecuencia se puede calcular como 1 partido el periodo, ¿vale? Importante también esta expresión número 5. ¿En qué se mide en el sistema internacional? Pues en el sistema internacional, si es 1 partido segundo, esto se pone como segundo a la menos 1. Pero también se puede poner, que es lo mismo, como hercios, ¿vale? Que es lo que vimos ayer. Ahora, es muy importante y muy interesante relacionar el periodo y la frecuencia con la velocidad angular. Entonces, si nos acordamos, la velocidad angular era el ángulo partido el tiempo. Yo puedo suponer que ahora mi velocidad angular va a realizar, por así decirlo, una vuelta completa. Si realiza una vuelta completa, ¿qué ángulo tenemos? Tenemos un ángulo de 2pi radianes, ¿verdad? 2pi radianes va a ser el ángulo. ¿Y el tiempo que tardo en dar una vuelta completa cuál es? El periodo. Tardo un periodo. Por lo tanto, de aquí puedo relacionar que la velocidad angular la puedo expresar como siempre 2pi, que es una vuelta, partido el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es el periodo. ¿Vale? Otra fórmula muy importante. 6. ¿Qué pasa además? Que si yo tengo que la frecuencia es 1 partido el periodo, también puedo poner que esta velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Ambas expresiones son la misma, ¿vale? En función de yo lo que tenga, puedo utilizar una u otra. ¿De acuerdo? Vale. Y para acabar este vídeo voy a poner un ejemplo de ejercicio de examen de hace un par de cursos, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces dice, yo tengo un ventilador en casa y dice que con máxima potencia puede girar con una velocidad angular de 600 revoluciones por minuto. Apartado A, que lo pase, dice su velocidad angular en unidades del sistema internacional. Entonces, si yo lo que tengo es un ventilador, ¿vale? Un ventilador que está girando. Voy a poner, hacer un ventilador. Ya sabéis que no, lo mío no es dibujar. ¿Vale? Un ventilador, una cosa así. Y que está girando. ¿Vale? Dice que la velocidad angular son 600 revoluciones por minuto. Primer apartado. A. Pasar la velocidad angular al sistema internacional. Es decir, que quiero pasar esto de aquí a radianes por segundo. Perfecto. Pues lo que hemos hecho antes. 600 revoluciones por minuto es el equivalente, ¿verdad?, a poner
600 revoluciones partido minuto. Pues si yo ahora una revolución, hemos dicho que son 2pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Si hacéis esta multiplicación, 600 entre 60 es 10, 10 por 2pi son 20 pi radianes partido segundo. Pues ya tengo la velocidad en el sistema internacional. Fijaos, primer apartado hecho. Sencillo, ¿no? Vale, después dice, B, quiero calcular el periodo y la frecuencia. Perfecto. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues como yo ya tengo la velocidad angular, ¿qué fórmula hemos dicho que tenemos antes? Hemos dicho que yo podía relacionar la velocidad angular con el periodo, porque era 2pi partido el periodo. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar el periodo. Sí, el periodo que está abajo dividiendo pasa allí multiplicando y la velocidad angular pasa dividiendo. Entonces me quedará que el periodo será igual a 2pi partido la velocidad angular. En este caso, ¿cuánto hemos dicho que es? 20pi. Pues entonces será 2pi entre 20pi. Y esto sale 0,1 segundos, porque se mide en segundos. Perfecto. Siguiente, me dice que calcule la frecuencia. Pues la frecuencia, ¿cómo es? La frecuencia hemos dicho que era la inversa del periodo. Entonces es 1 entre el periodo es 0,1, 1 entre 0,1, que son 10 hercios. ¿Listo? Ya tengo la frecuencia. Y ahora luego dice, C. Si el diámetro del disco es 30 centímetros, ¿con qué velocidad se mueve al borde del mismo? Vale, el diámetro son 0,3 metros. Por lo tanto, el radio, que es la mitad, son 0,15 metros. Dice, ¿con qué velocidad se mueve al borde? Es decir, la velocidad que lleva en este punto. Me está preguntando V. ¿Y yo tengo una relación entre V y la velocidad angular? Sí, la hemos demostrado antes. La velocidad lineal era la velocidad angular por el radio. ¿Cuánto vale la velocidad angular? La velocidad angular es 20 por pi. Y esto es, el radio es 0,15. Pues si hacéis esta multiplicación, sale 9,42 metros partido segundo. Y con eso terminamos el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos el vídeo.